¿Qué tal mis amigos de lo mejor? Bienvenidos mis amigos de mente positiva a este nuevo video. Hoy te quiero enseñar algo muy importante y algo muy interesante que te va a ayudar en tu vida. Yo lo he aplicado desde hace 6 años y me ha servido muchísimo, muchísimo. He ido progresando económicamente cada vez más. Se trata de 3 cosas que debes saber antes de gastar tu dinero. Esto lo han aplicado la gente millonaria. Yo he visto, he leído y lo he probado que esto sí funciona. Te recomiendo que lo apliques sí o sí. Es un secreto que los millonarios les dijeron desde que no tenían nada, desde que estaban en cero, desde que ellos eran así pobres y comenzaron a aplicar y hoy son millonarios. Yo te recomiendo que lo apliques tú. Es sencillo y fácil. Te lo voy a decir a continuación, pero antes te recomiendo que compartas este video para que mucha gente pueda aprender esto. Dejes tu like, te suscribas a mi canal para que no te pierdas más videos como este. También, antes de seguir, antes de decirte estas 3 cosas, quiero invitarte a realizar la siguiente petición que debes decirla todos los días y te va a ayudar a tener una mente positiva y generar energía positiva en tu cuerpo. Se trata de decir todos los días al levantarte dices, yo puedo, yo tengo, yo quiero. Como quiera puedes decir, yo quiero, yo puedo, yo tengo. Debes decir estas 3 frases al momento de levantarte todos los días. Y también te recomiendo que cojas y dejes un comentario en este video. Si estás poniendo atención de esto, dejes un comentario en este video y pongas las 3 frases. Yo en un próximo video te explicaré para qué sirve esto y en qué te puede ayudar. Así que te recomiendo que hagas esto y además si es que dejas el comentario estaré pendiente de que sí vas a ver el siguiente video. Una vez que sabes esto, comencemos con las 3 cosas que debes saber antes de gastar tu dinero. Bueno, como todo mundo sabe, nosotros cuando ganamos nuestro mensual, ganamos nuestra quincena, ganamos nuestro diario, tu pago diario que te dan, o tu pago mensual o semanal, cogemos el dinero y nos pica las manos, no sabemos, todo el mundo somos así, no me vengan a decir que no, ha de ver uno por ahí que otro que, bueno, pero de ahí nos pica las manos que queremos coger el dinero y gastarnos en lo que nos venga en gana. Nos pica. Yo antes, cuando estaba trabajando en una empresa, me pasó esto de que yo cogía el dinero, decía ya llegaba el mensual, y yo me gastaba, decía ya voy a comprarme cualquier cosa que me sirva, supuestamente que me sirva y yo me gasto comiendo lo que sea y listo. En una semana se acabó el dinero y tocaba esperar este mes 3 semanas más para que me paguen. Uf, un calvario. Y toda la gente es así. Tiene el mínimo dinero y no sabe, no atina y coge. No, te recomiendo que hagas eso. Entonces, la primera cosa que tiene que ver aquí es la siguiente. Se trata de no gastar tu dinero más, escucha bien, no gastar tu dinero más de lo que ganas. No gastes tu dinero más de lo que ganas. No hagas, ese es tu error, el primer error que cometemos. ¿Cómo sabes que gastas más tu dinero, más de lo que ganas? ¿Cómo sabes? Bueno, no sé si te ha pasado de que te dices, ya estoy trabajando, ya tengo mi mensual, ahora sí me voy a comprar. ¿Qué toca comprar? Y te vas y compras lo primerito, un carro. Pues, puncha. Y dices, ahora sí me voy a comprar mi carro. Una moto. Ahora sí, una cocina, una casa. No, error. No te digo que no compres, pero en ese momento no debes comprar. Es el primer error que cometemos todos. Y los millonarios lo saben y eso ya no lo hacen. No debes hacer esto. Coger y gastar tu dinero de esa manera. Sobre todo gastar más de lo que ganas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te hago un ejemplo pequeño y después te hago un ejemplo grande. El ejemplo pequeño es, tú coges y yo sé que a veces tenemos la necesidad de, ya no tenemos alguna cocina y queremos comprar una cocina, la último modelo, la que dice que queremos comprar una cocina y, por ejemplo,
En mi país el básico que te paga una empresa es de $400, lo más bajo que gana uno. Entonces $400. No sé en tu país cuál será el básico, pero en mi país es $400. Y tú coges, dices, yo digo, me voy a comprar una cocina y una cocina vale $600. Eso vale una cocina, $600. Yo me voy a comprar esa cocina. Pero ¿qué pasa? Como no me alcanza lo del mensual, ¿qué hago? Como todo mundo hace, ¿qué hace? Sacar a crédito. Error. Primer error que debes hacer. Porque ahí estás gastando más de lo que ganas. No debes hacer eso. ¿Por qué? Porque la cocina cuando pagas a crédito, súbele unos 200 o 250 más al gasto normal. O sea, al pago completo, que si 600, si pagas al contado es 600, o sea, de una a 600. Pero si pagas a crédito vale 850. ¿Te das cuenta cuánto estás gastando? Tú ganas 400. A 850 que vas a pagar son 450 de desperdicio de dinero. Estás pagando el doble de tu mensual. Así sale. Y uno dice, ¿cómo? Y lo peor que te pongan es a pagar mensualmente. Sí me alcanza, sí me alcanza. No, no es así, no te alcanza. Es lo peor que debes hacer. No cometas ese error, no. También cogen. Estás ganando el básico. Voy a ganar, ahora sí me voy a comprar mi carrito. Se compran un carrito de segunda mano, pongámosle uno de unos $8,000. Llegan y se compran, ya está mi carrito para que movilizarme y sacando pecho, pero están endeudados hasta las patas. No saben qué hacer, chucha, dicen, ¿y ahora qué hago? Estoy endeudado, tengo... Y lloran, sufren, les botan del trabajo, aparte de eso, y se queda sin nada. ¿Qué hacen? De nuevo venden el carro. Error. No deben gastar más de lo que ganan, no, jamás. Tú ganas el básico, no gastes en carro. ¿Para qué vas a gastar en carro? No, no tiene sentido. Sigue tu vida como está y cómo progresas, eso te lo voy a decir en un video para que progreses. Ahora lo que debes hacer es no gastar eso. ¿Qué debes hacer ahora? Si tú quieres comprar una cocina, comencemos con la cocina. Si tú quieres comprar una cocina y ganas $400, ¿qué debes hacer? Debes reunir $100 mensuales. $100 mensuales o $200 mensuales. La cuestión es que a ti te quede $200 para ti. Esos $200 deben quedar para la casa, la salud, el bienestar si tienes hijos, de tus hijos y todo eso. Entonces debes reunir $100. Esos $100 no los gastas para nada si vas a comprar la cocina, $100. Te juro que en 5 meses ya la compras al contado y tal vez esa que valía 600 vale 500. O puede haber una de más económica. Pero coges y compras al contado y ya no gastas. Y no sentiste nunca, ve. No, dices, uy, es que no voy a aguantarme tanto tiempo, sí me voy a gastar. No, no. Yo he hecho eso, yo antes no hacía eso, sí debes hacerlo. Aguántate, sí se puede. A veces yo sé que es muy arriesgoso hacer eso, pero si es que no puedes comprar esa cocina, cómprate una cocineta. La cocineta vale $150 hasta 200. Al contado. ¡Pum! Compres al contado. 150, $200 una cocineta. Y después vas reuniendo 50, 50, 100, 100 y te compras una cocina. Y no sentiste. Igual, ¿qué debes hacer en el transporte? Siempre hay formas, sino que no queremos. Si es que quieres comprar tu carro, no te compres. ¿Qué debes comenzar primero? Con una bicicleta. ¿Cuánto vale una bicicleta? Una así nomás, hasta de medio uso, $200. De 400 gastas 200, te transportas en bicicleta, haces ejercicio, ganas físico, llegas a tu trabajo a tiempo, con energía, con fuerza, cada día vas ganando físico, rapidez, velocidad, todo. No gastaste dinero en el pasaje, llegas a tu trabajo y en el mensual que ganas vas reuniendo 100, 100, 100, te compras tu moto. ¿Ves? O 100, 100, 100, te compras tu carro. Cada vez más aumentando más. ¿Te das cuenta? Hasta 100, 100, 100, te compras tu moto. Cuando tengas tu moto, también te transportas más rápido, aunque yo la bicicleta no dejara, pero si que vives lejos, cada vez debes hacer ese esfuerzo
después coges y te compras tu carro. Pero reúne el dinero para comprártelo. No pagues de tu dinero a las empresas. Un carro puede estar en 8,000 ya en segundo. Pero si compras uno ponte uno, 10,000, 12,000 que saques de un concesionario de carros, va a costar después, ¿cuánto va a costar? Ese carro a crédito te sale como a 12,000, 13,000 dólares, 15,000 dólares. Estás pagando bastantísimo dinero. Puta, no hagas esos errores. Eso los ricos no lo hacen. Los que son ricos, no cualquiera de esos que se creen ricos, no lo hacen. Debes reunir tu dinero y gastar. No vas a sentir ni te vas a dar cuenta. Yo he aplicado eso. Ya, esa es la primera cosa que debes saber y que debes aplicar. Vamos a la segunda. La segunda es la siguiente. Debes gastar en cosas que te duren, en cosas que te duren, escúchame, en cosas que te duren. Por ejemplo, mucha gente compra, dice, ese está baratico, yo me voy a comprar. Cogen y les gusta comprar cosas baratas. Está baratico, yo me voy a comprar. Ese sí me sirve, es baratico y me gusta, ya, compraste. Imagínate que unos zapatos, te doy un ejemplo, los zapatos. Vas y compras unos zapatos dices, yo quiero unos zapatos y vas y compras unos falsetas, unos que no son de marca y compras. Y yo voy a comprar unos zapatitos de $20, ya. Imagina, $20. Pasaron 1, 2, 3 meses, acabaron zapatos de $20. Ahora, ¿qué te recomiendo aquí? ¿Por qué te digo eso? Los zapatos son cosas que normalmente siempre usamos. Aquí te recomiendo que compres zapatos duraderos de marca, que te sirvan. No quiere decir, no eres aniñado, no eres un gomelo, no eres un ricachón, no. Eso es saber utilizar tu dinero con cabeza y eso hacen los ricos. Compra zapato de marca. ¿Por qué? Porque el zapato, imagínate, compras $20, te gasto. Un zapato de marca vale 80, $100, $125. Reúne y compra un zapato de marca. Te va a durar unos 3 años. Mínimo 2 años te dura un zapato de marca. ¿Por qué? Psicológicamente tú ya los cuidas más porque tus zapatos son de marca. Y esos zapatos, aunque no quieras cuidarlos bien, te van a durar más porque son de marca. El material es mejor. Entonces, te van a durar 2, 3 años. Imagínate en 2 años son 12 meses, son 4 trimestres de cada mes. Estarías gastando 20, 2 por 8, estarías gastando $200 en zapatos falsetas. Y eso pongámosle que valga $20, porque de ahí normalmente hay de 50, $30, así hay. O sea, en lo que tiene que ver en dólares, ¿no? 40, 30, $20. Estarías gastando como 200 o $250 en zapatos falsetas que no te duran nada. Y si te compras un zapato de marca, te dura 2 años, 3 años. Y gastaste ¿cuánto? $80, $100. Y te permite reunir para otros zapatos y después compras otros zapatos de marca que te van a durar mucho más. ¿Te das cuenta cómo tu dinero va de nuevo ingresando y no vas gastando en pendejadas? No gastes tu dinero en cosas que no te van a servir. Gasta en dinero que te duren bastante tiempo. No solo en zapatos, igual en la ropa, igual en la cocina, igual en cosas electrodomésticos. Por ejemplo, si hay hay unas cocinetas que son de mala calidad, o una cocina de mala calidad. Por ejemplo, compras una de mala calidad para una que vale $400. Y una cocina, por ejemplo, una Dures o una, yo que sé, de marca buenas. Y que vale $600. Me compro la de 600. Pues. La otra no, porque sé que va a llegar un momento que se va a dañar. Igual es en los televisores. Aquí hay unos televisores que se llaman Riviera, valen 350, y de 32 pulgadas. Y compras uno de LG, Samsung, valen 650. Me reúno para el de 600 porque ese televisor me va a durar mucho más que un Riviera. ¿Entiendes la diferencia? Pero reúne para cosas que te duren. Al mismo tiempo,
Si que tú coges y compras cosas, si que tú vas a utilizar cosas por un rato, por ejemplo, tú no eres un carpintero, ya, y solo necesitas la sierra para cortar una rama, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no vas a comprar una sierra de la mejor marca, porque no eres carpintero y nunca estás cortando la rama. Entonces, ¿qué debes hacer? Compras una sierra barata, que te dure solo para cortar ese rato, porque esa sierra que dure, yo que sé, unos $10, cortas el árbol y se acabó, ya no la utilizas ni más en tu vida. Es, entonces ahí sí vale comprar cosas baratas, porque solo vas a utilizarla una vez o dos máximo. Ahí sí vale comprar cosas baratas, pero cuando no debes, cuando debes utilizarla bastante tiempo, compra cosas que duren bastante, de marca, que sean finas, de calidad. Eso te recomiendo porque eso lo he estado aplicando y es verdad. Igual, por ejemplo, si tú vas, otro ejemplo te doy, si tú te vas a ir al monte y necesitas unas botas al campo, así, en un terreno que no vas a ir una sola vez, por ejemplo, de campamento, yo que sé, vas a ir una vez, cómprate unas botas baratas, unas botas de rápidas de ahí, de unos $30, listo, te acabaste y ya, eso ya se gasta, ya no vas a volver a utilizar porque es posiblemente que ya ni vayas ya. Entonces, solo cuando vas a utilizar una o dos veces, compra cosas baratas. Cuando estés utilizando siempre, cosas que te duren. Esa es la segunda cosa que debes saber. Vamos a la tercera cosa. La tercera cosa, debes gastar en cosas que te den más dinero. Escucha bien, cosas que te den más dinero, eso se llama inversión. Pero eso ya es un amplio tema, ¿no? Pero yo te voy a dar un ejemplo. Cuando vas a gastar, por ejemplo, tienes tu negocio, tu pequeño local, ¿no? Tu localcito pequeño, tienes por ahí uno en la calle ya. Normalmente la gente de mi canal es así, ¿no? Tienen su local pequeño. ¿Qué debes hacer? Debes invertir en cosas que te den más dinero. ¿Qué cosas? Por ejemplo, si, si tú utilizabas un pan de 12 centavos, eres una persona que vende hamburguesas, es un ejemplo, ¿no? Y tú comprabas pan que valía 10 centavos, 10 centavos de dólar, y comprabas la cantidad bastante. Y entonces dices, y con eso estaba bien el pan, ya. Pero si tú quieres mejorar y para que te dé más dinero, tú debes invertir que el pan sea de mejor calidad. Por ejemplo, puedes comprar un pan que sea de 15 centavos. Y tú ya le subes unos 10 centavos a la hamburguesa. Pero van a notar que el pan es diferente, es más rico. Entonces ellos ¿qué van a decir? Van a seguir viniendo y no les da ni pena gastar. Llegan y ¡pum! ¿Qué pasó con eso? Gastaste más dinero. Gastaste dinero, pero en algo que te sirvió. Mucha gente coge y gasta en cosas que no le van a servir. O sea, en cosas que no le generan más dinero. Siempre va a ser así. Pero tú debes hacer eso. Si tú tienes tu local también en la calle, ves que no hay unas banquitas por ahí, coge, pone una mesita chiquita con unos asientos alrededor, unos taburetes de plástico y listo. La gente a veces quiere sentarse, tome, le sirves ahí, la gente va a estar feliz, satisfecha. ¿Qué va a decir? Allá dice, va y no van. Gente va llegando más. Después te vas a dar cuenta que, ¿cuánto gastaste ahí? Unos $30 en los taburetes con esa mesita. Hasta $50 ya. Pero ya invertiste en algo que te va a dar más dinero porque la gente va a estar cómoda. La gente va a venir más. ¿Qué va a decir la gente? Ve ahí, sí. Vamos a comer hamburguesas ahí donde hay esos asientos, ahí nos sentamos y comemos. Puedes servirles todo ahí. Y así vas incrementando en algo que te dé más dinero. Yo, por ejemplo, trabajo en esto de los videos. Entonces, ¿yo qué debo comprar? Cada vez debo comprar un celular o una cámara que sea mejor para que los videos salgan más nítidos. Debo comprar un micrófono, una computadora mejor para renderizar mejor. Eso me da más dinero. Es un gasto, pero que me da más dinero. No puedo gastar en cosas que no me den más dinero porque, o sea, ¿cómo voy a comprar? Si tengo ahorita una cámara, ese es un ejemplo que te doy. Si tengo una cámara de, por ejemplo, unos $300, después compro una cámara de 150, no me sirve. Tengo que comprar, siempre debo mejorar para que dé más dinero, para que las cosas salgan más nítidas. Así mismo debe ser en tu negocio, en tu local o en tu vida, hasta mismo en tu casa. Hasta por tu salud debe ser así. Esto más que todo sirve
en las cosas que te den más dinero sirven en los negocios. Igual en tu empresa, si tú tienes una empresa, yo que sé, de limpieza de carros, lavado de carros, ¿tú qué debes hacer? Si estás lavas los carros y, por ejemplo, quieres una atención mejor, solo lavas por fuera los carros. Y quieres una atención mejor, busca, compra implementación para lavar por dentro el carro, limpiar por dentro. Entonces, que eso es una inversión que te va a dar mayor retorno de dinero. Tú puedes cobrar más, que son unos 3 4 dólares más para que te devuelva, para que recuperes eso y después vas a seguir ganando. Entonces, ¿qué van a decir los otros? Ve, allá lavan por fuera y por dentro a cierta cantidad. Tampoco cobres demasiado porque se pueden huir. Esas son las tres cosas que te vengo a enseñar. Hay muchos ejemplos de esta última, de gastar en cosas que te deben servir. Es como una inversión este gasto. El último es un gasto inversión. Eso hablaremos en un video más detallado. En este solo quedemos en eso y espero que te haya servido este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal. Como siempre te digo, es gratis, no pagas nada. Y nos vemos hasta la próxima, mis amigos de Mente Positiva. Chao.